allí quiero estar. Allí quiero estar. Grítaselo al Señor. En tu presencia estoy. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ya estamos por aquí. Yo quiero compartir algunos minutos con ustedes en el capítulo 36, 37 de Isaías, profeta. Isaías capítulo 37. Nosotros vamos a leer un verso bíblico, pero voy a tomar algunos versos también del capítulo 36. En el capítulo 37 de Isaías profeta, dice la palabra del Señor. En el capítulo 37, verso 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David, mi siervo. Verso 36 dice: y salió el ángel de Jehová, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, vuelvo a repetir ahí ese verso, y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, su hijo Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Yo quiero hablar victoria en medio de la crisis. Amados hermanos, quiero ir definiendo algunos términos, porque me gusta hacerlo así cuando voy a hablar de algún tema. Y vamos a hablar de crisis. La jornada maratónica habla de tiempo de restauración en medio de la crisis. Pero en medio de esa restauración hay victoria. Y una victoria es simple y llanamente un hecho de vencer en una competición o una lucha. Todo el que sale en una competencia quiere ser vencedor. Ahora, ¿qué es una crisis? Crisis es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada, pero inestable, sujeta a evolución, especialmente la crisis de una estructura. Hay diferentes tipos de crisis. Crisis económica, hay crisis política. En la crisis económica ahí mismo podemos ligar a la crisis financiera, porque puede ser que la economía de un país haya sufrido una crisis profunda, pero su finanza, usted tiene su dinero personal, per se, en el banco suizo. Usted dice, a mí me importa lo que pasa en el país,
Porque yo tengo mi dinero asegurado en el banco suizo. Yo tengo mi dinero asegurado en las bolsas de valores de Wall Street o de China, o tengo bien asegurado en una bóveda millones para vivir tranquilo. Su finanza está segura mientras el país, la nación, los demás ciudadanos y conciudadanos de usted están pasando una crisis muy fuerte, crisis política. Me llama la atención lo que leí en el noticiero o en la noticia ayer, salió en los periódicos nacional. República Dominicana por segundo año consecutivo sale en el ranking mundial de corrupción. Eso es una crisis de valores. Una crisis donde nosotros que estamos en medio de comunicación vemos que hay crisis en medio de la comunicación. Se ofende la gente, no importa que sea por las redes, no importa que sea a través de medios como esto, radial. Cuando digo como esto, radiales, porque este es un medio donde se adora y se glorifica al Señor. Gracias al Señor, y queremos que haya más radio con más contenido como estos. Que haya más personas con ética, porque hay una crisis de valores. Crisis de valores, donde antes un niño de 8 años, cuando yo era muy pequeñito, muy niñito, iba pasando una señora y estábamos jugando en la calle con 10, 12, 13, 14 años, jugando a la vitilla, y la doñita podía pasar segura porque tirábamos el bat al suelo. Lo tirábamos allí y hasta que esa doña no pasaba, no dejábamos o no cogíamos el bate para seguir jugando. Estamos viendo que ahora una persona te pasa y te pide un dinero y si tú no se lo das, te lo quiere quitar a la mala. ¿Por qué? Porque hay crisis de valores. Pero estoy hablando que hay victoria en medio de la crisis. Y lo vamos a ver por la palabra del Señor. Ahí está la crisis militar, donde vemos por la noticia, donde un grupo de militares le da golpe a un ciudadano porque no tenía una mascarilla o que violó el toque de queda. Pero también está la crisis de la ciudadanía, donde los ciudadanos no quieren respetar a los uniformados. Y se van, como vi en una noticia o en un video, que se hizo muy viral porque lo negativo, y ahí está la crisis, una de las crisis, donde lo negativo coge más fuerza, la noticia amarillista coge más fuerza que una noticia o un conversatorio como el que se da en la revista informativa. Pero si aquí en la revista informativa echan 4 ajos, 7 cebollas, tiran una silla, explotan un plasma, entonces esa coge fuerza. También en otros noticieros donde se habla la cosa como es. Pero vi como ese joven a 2 policías arremetió contra ellos y ellos tuvieron que irse y sacar un batón o eso mismo que utilizan, un báculo, y darle. Y como quiera el joven prevaleció sobre ellos. Porque hay crisis de valores, hay crisis emocional. Ahora mismo con lo del coronavirus, muchas personas están siendo afectadas en su psique, están siendo afectadas mentalmente. La emoción, porque muchas personas se han llevado. Yo como lector de noticias tengo que leer, y desde que comenzó la crisis en el año pasado, desde marzo, no he dejado de venir y leer la noticia, hacer un trabajo para la gloria de Dios y para que ustedes estén informados. Pero hay personas que se han dejado tomar la emoción, y cuando se dejan tomar la emoción, entonces pierden y los nervios entonces se descontrolan. Pero quiero decirte que hay victoria por encima de la crisis emocional, por encima de la crisis militar, por medio de la crisis social, por medio de la crisis política, donde muchas personas dicen necesitamos un cambio.
o necesitamos esto, o necesitamos aquello, pero hay crisis que se tienen que ir remediando y taparse la grieta. Y cuando se puede tapar la grieta y cubrir con persona verdaderamente responsable, capacitada, preparada, e ir preparando a otros, esas crisis se pueden ir removiendo y se puede hacer un trabajo. Yo quiero comenzar ahí dos personajes en la historia que tengo, aunque se involucran otros, después de hablar cuáles son los tipos de crisis, qué significa la crisis, que es algo inestable. Cuando usted está en crisis, usted dice, es que no puedo comerme un helado porque es que cuando el sueldo que me dan, los 10,000 pesos, se me fue en alquiler y en pagar el colegio. Hay crisis religiosa, donde hay personas que dicen, yo quiero una palabra, pero cuando va donde alguien, ese alguien lo engaña porque fue un falso profeta. Porque hay crisis en la religión también. Ahora, tengo dos personajes. Sennacherib ha amenazado con carta, ha invadido. Y el nombre de Sennacherib me llama la atención, es sin aumentar el número de mis hermanos. Es decir, quería ser solo. Sin dar más hermano. No doy más hermano, no quiero más hermano. Un rey asirio que sucedió a su padre Sargón II en el año 705 antes de Cristo. Gobernó 25 años, desde el 705 hasta el 681. Recordar que antes de Cristo los años se contaban hacia abajo. Era cruel, era inflexible, cometió algunos errores políticos de consecuencias duraderas. Oiga bien, Sennacherib cometió algunos errores políticos de consecuencias duraderas y por causa de sus medidas fue el hombre más odiado de su era. Hay que decir que era politeísta, era un adorador de ídolos, era un hombre cruel. En el año 701 a.C. aplastó una rebelión de príncipes de Siria y de Palestina y conquistó ciudades de Fenicia y aplastaba y mataba. Él decía, sin más hermano, hacía honor a su nombre, le quitaba, era cruel. Era una persona que iba y se arrodillaba ante una estatua para pedirle, para que esa estatua, esa efigie, le diera ideas, para que esa efigie, para que esa estatua, para que eso que no se ve, que tiene ojo pero no ve, mano pero no puede palpar, pie pero no camina. Él le hablaba a esa estatua para que lo ayudara a salir de la crisis que entró. Sin embargo, había un hombre llamado Ezequías, que significa su nombre, Jehová ha fortalecido. Fue el 13º rey del reino de Judá y reinó 29 años. Comenzó a reinar muy joven, 25 años, aunque hay otro que reinó a los 8, pero ustedes saben muy bien que eso se iba manejando, pero este comenzó a los 25 y reinó 29 años. También reinó 29 años. Comenzó a los 25 años, pero era un hombre enfocado en Jehová, Dios de los ejércitos. No jugaba primera y tercera, simple y llanamente jugaba primera base. Es decir, solo adoraba a Dios. Porque hay personas que quieren adorar a Dios y al diablo, o a Satanás. Alguien me dijo, no diga el otro nombre. Pero adoraban a los ídolos falsos y adorar al Dios de Israel. No. Ezequías adoraba a Dios, glorificaba a Dios y le pedía a un solo Dios, el Dios que tiene ojos y ve, que tiene mano y palpa, tiene pie y camina, tiene boca y habla. Ahora, Sennacherib dice que el rey de Asiria envió al Rabsace con un gran ejército desde Laquis, verso 2 del versículo 36, contra el rey Ezequías y acampó junto al camino
junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Habían hecho cartas. Habían hecho cartas amenazando al Dios de Israel. Y amenazando simple y llanamente al rey. Decía: he aquí que confía en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si en mí dicen: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adorarán. Es decir, Ezequías removió los altares inmundos. Habían hecho altares para adorar en lugares altos. Se me escapó el nombre de aquel que levantó para decir: aquí está Dios, para llamar adeptos. Y era de Israel, pero se fue por la parte que Dios no quería de la idolatría. Ahora Ezequías quita esos altares y dice: no, al único Dios que hay que adorar es a Dios. Como dijo el apóstol Pablo cuando llegó aquel Epimenides, hizo al Dios no conocido y dijo: al Dios que ustedes no conocen, a ese que yo adoro, a ese que yo conozco. Porque no había imagen. Y Epimenides dijo: vamos a hacer un altar sin Dios y póngale al Dios no conocido en la lengua de nosotros. A ese Dios es que nosotros adoramos. Al Dios no conocido, le dice Pablo, y yo lo conozco y sé quién es. Y no necesito una escultura de mano para adorarle, para arrodillarse. Ahora, este hombre está diciendo: ese Dios no se ve. Ese altar donde ustedes queman incienso, ese altar donde ustedes van a hacer adoración, ese altar necesita una imagen y él lo quitó. Entonces, ¿en quién ustedes se apoyan? Y comenzó a amenazar al pueblo de Dios. Y comenzó a hablar en lengua judaica, es decir, hablaba el idioma de ellos para que todos ellos lo entendieran bien. Porque el enemigo usa estrategia para neutralizarte. El enemigo utiliza estrategia para detenerte. Y él quiere que tú le entiendas bien de que en medio de la crisis tú no vas a tener victoria. El Rabsacé comenzó a decir en lengua judaica, y los que estaban allí arriba del muro dicen: por favor, no nos hable en lengua judaica porque el pueblo nos va a escuchar, te va a escuchar y va a tener miedo. Y él decía, estoy parafraseando el texto porque no pretendo hablar todo esto así, y dice: háblanos en lengua judaica. Le decía: no le voy a hablar nada, no nos habla en lengua judaica, le voy a hablar ahí para que ustedes entiendan que el que me envió a mí fue Sennacherib, y Sennacherib viene por todo. Le vamos a encerrar, cual ave hemos encerrado al rey Ezequías y a todos ustedes. Asimismo, nosotros vamos a encerrarlo, cual ave que no puede escapar de su nido. Le vamos a hacer que tengan crisis económica, le vamos a hacer que tengan crisis emocional, le vamos a hacer que tengan crisis financiera, le vamos a hacer que tengan crisis política, le vamos a hacer que tengan crisis de valores, le vamos a hacer que tengan crisis sanitaria, le vamos a hacer que tengan crisis de todo tipo para que ustedes puedan morir ahí o se entreguen a nosotros. Así ha dicho Sennacherib, y le hablo en su idioma para que me entiendan. Hay que hablar las cosas claras. Dios no te va a escuchar hablándole a una imagen. No. Dios no necesita de esto. Pero los negacionistas son las personas que practican el negacionismo o que quieren invadir o quieren negar la realidad. Tenemos una crisis. Hay un tema, tiempo de restauración en medio de la crisis. Y yo estoy utilizando hoy un subtema, que hay victoria en la crisis, o sobre la crisis, o mediante la crisis. Yo vengo a decirte a ti que hay victoria, porque a pesar de que el Rabsacé comenzaron a decir: ¿podrá librar algún Dios de mi mano? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? Verso 39, 19 dice: ¿dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano. Ahí cometió el error. ¿Para qué? Porque él mencionó a Amad, a Arfad, a Sefarbaim, que libraron de mi mano a Samaria. No pudieron. Ahora,
mencionó al Dios de los dioses, Rey de reyes y Señor de señores. En esa carta Sennacherib cometió el error de mandar a su mensajero y decir: ¿podrá Jehová de los ejércitos librar de mi mano a Jerusalén? ¿Podrá hacerlo? Ahí pasó, creo que pasó la frontera. Ahora en el capítulo 37, Judá es librado. Pero voy a hacer el contraste que vengo a decirle. Porque estamos en una crisis y no podemos cerrar los ojos ante esto. Muchas personas, como aquella influencer que era varón y cambió al sexo femenino, porque hay una crisis de valor en esa persona, era negacionista. Negaba que el coronavirus existía. Inclusive hacía selfie ese brasileño y decía que el coronavirus no existía. Sin embargo, hace 2 semanas fue infectado con el COVID. Luego estaba pidiendo la oración cuando vio la realidad. Oren por mí, estoy grave, con oxígeno. Luego lo tuvieron que poner oxígeno, entubarlo. Murió ayer. Porque hay personas que quieren negar la realidad que se está viviendo. La realidad es que estamos luchando contra una pandemia. La realidad es que estamos luchando contra algo, si fue creado, si no fue creado, si fue cada 100 años que se levanta una epidemia, una pandemia. Bueno, Dios sabe. Y Dios sabe los secretos de todo. Pero estamos ante una realidad, pero hay victoria. Hay una realidad donde el jornalero, muchos de ellos, el chiripero, está pasando dura pena, pero quiero decirte que hay victoria. Donde nuestro gobierno, desde el pasado, han comenzado a hacer cosas, a tomar préstamo, porque esto vino a desequilibrar la economía. Quizá para que países como el nuestro y otros países de la región se endeuden. Pero quiero decirte que Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la victoria sobre esta crisis. Así como fue el Rabsace a amenazar y enviaron cartas al rey Ezequías, y el rey Ezequías con miedo, medroso. Ay, que vienen contra mí, vienen con esto, vienen con aquello, vienen con esto. Tienen más armamento que nosotros, tienen más estrategia que nosotros. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer? Porque él siguieron amenazando en el capítulo 37, verso 12. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gosán, a Arán, Rezeb, a los hijos de Edén que moran en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iván? Y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores. Oiga bien, verso 14. Tomó el rey Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová. Oye bien, yo no sé si ante ti ha habido problemas, ha habido dificultades en tu matrimonio, allí en tu hogar, en tu empresa, en tu vida espiritual. Ha habido una crisis y el enemigo te ha enviado carta. Quiero decirte que esa carta no es para que tú tan solo la leas y digas: oye, tengo miedo, estoy temblando. Mira, el Dios tuyo, tu brazo, Señor, no se ha cortado. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Tomó la carta y dijo: Señor, mira lo que me han enviado estos enemigos. Mira lo que me han enviado esta gente usada por el mismo Satanás. Mira lo que me han enviado. Yo voy para el altar y la voy a poner. No es porque Dios no sabía lo que decía en la carta, porque Dios sabe leer y sabe los pensamientos de los demás y sabe cuando hay alguien que te está amenazando, sabe cuando hay alguien que está amenazando la frontera de República Dominicana o de tu nación, sabe cuando hay alguien que está amenazando tus emociones. Gloria al nombre del Señor. Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores y se las quitó porque ellos estaban temblando y las leyó y subió a la casa de Jehová. Ahora yo quiero decirte: ¿dónde tú subes cuando alguien te amenaza? ¿Dónde tú subes cuando alguien te presta ¿Dónde tú subes cuando alguien te dice:
que te va a quitar tu familia. Donde tú vas cuando alguien te dice que tú estás pasando por un momento crítico. Los judíos aprovechaban el momento crítico para sacarle provecho. Nosotros podemos tomar los momentos críticos como este que ha vivido desde el año pasado, desde marzo hasta la fecha. Hemos sacado, ¿qué hemos aprendido de la crisis, de esta amenaza? De muchas personas que se quedaron sin empleo, pero se reinventaron, usaron la resiliencia y pudieron resistir todo esto y no se han muerto. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha permitido reinventarse. Hay personas que se han inventado negocio en este tiempo de crisis, donde tú estás llevando las cartas que el enemigo te está enviando. Se le está enviando a alguien. Yo he sentido amenaza. Usted también ha sentido amenaza. Nos hemos sentido en un momento que decimos, Dios mío, pero ¿qué está sucediendo? Vamos a flaquear. ¿Qué es lo que está pasando? Ayúdame. Simple y llanamente tenemos que agarrarnos de la mano del Señor durante toda esta crisis y decir, Jehová de los ejércitos, dependemos de ti, pero ¿dónde tú estás llevando la carta de amenaza que te está haciendo quizá el banco que te ha dicho que te va a embargar? ¿Dónde está tu Dios en ese momento? Cuando tu matrimonio está pasando por momentos difíciles y tú dices, yo me tengo que ir, o tu esposa dice, ya no aguanto más. ¿A quién tú le estás llevando, pareja? ¿A quién tú le estás llevando esa carta? Se le está llevando al vecino para decirle, mi esposa me está haciendo esto y esto y esto y se quiere ir, o está llevando esa carta ante el tribunal de Dios para que Él resuelva. Bendito sea Dios. Ezequías oró. Primero le quita la carta a los embajadores, la lee y sube a la casa de Jehová y la extiende delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que mora entre los querubines, solo tú eres Dios en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos. Y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar, no al rey. Él no me ha blasfemado a mí. A mí él no me ha blasfemado. Contra mí no, es contra ti, Señor, que está diciendo esta palabra. Él ha blasfemado, él ha dicho cosas raras contra tuyo. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron toda la tierra de sus comarcas. Hay una crisis, hay una realidad, hay un momento apremiante. Es verdad que los asirios destruyeron todo. Yo sé lo que Sargón hizo, y yo sé lo que Sennacherib hizo. Yo sé cómo él conquistó a Fenicia. Yo sé cómo él conquistó las naciones. Sé cómo yo viola a nuestros hijos. Sé cómo esos muchachitos que ahora están atracando han venido. Sé cómo esos hombres, esos sicarios de Sennacherib han matado. No tienen dolencia por nadie. Ellos matan. Y yo sé cómo ellos entregaron los dioses de ellos a fuego porque no eran dioses, sino obra de manos, de hombre, madera y piedra. Por eso lo destruyeron. Lo destruyeron porque eran de mano de obra, de mano. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. Punto. La carta la tomó, se la quitó a los embajadores. Dame la carta. ¿Qué es lo que dice aquí? Oh, Sennacherib está amenazando y dice que, oh, el Dios, Padre, mira, fue a ti. ¿Qué pasó? Dios movió a Isaías, hijo de Amoz, y envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿A quién tú estás clamando? ¿Está poniendo tu fe en un superhombre o una supermujer que tiene la superfe? ¿O está creyendo en Jehová, Dios de los ejércitos, que tú puedes entrar también a tu recámara y orar y doblar tus rodillas? Porque te ayudamos en la oración.
Y yo pido la oración por mí también. Pero yo debo de ir delante del Señor y decir, Señor, esta amenaza. Tú sabes bien el dinero que debo. Tú sabes que tengo deuda, Señor. Tú sabes muy bien, como dijo Pablo, me enfermo y nos enfermamos. Y sobre todo tenemos también la carga de todas las iglesias. Ahora dice Jehová, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Siria, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Eso era un proverbio que había antes. Meneaban la cabeza, vitupereaban, blasfemaban. ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? ¿Contra el Santo de Israel? Con la multitud de mis carros voy a ir y voy a subir y le voy a cortar todo. Pues mire, Dios, Jehová de los ejércitos, tiene el control y escuchó lo que Sennacherib estaba diciendo en su territorio. Ahora, ¿qué hizo Ezequías para ir declinando? Oró a Dios. Versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. Tú estás poniendo un cerco en tu casa. Estás poniendo un cerco para que no entre el destructor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estás tú habitando, no pasando. No, yo paso. No, habitar es permanecer. Yo puedo visitar a Claribel, a su casa, pero yo no vivo ahí en esa casa, ni con su esposo, ni con ella. Tengo que irme a mi casa. Ahora, en mi casa yo habito. Yo permanezco. Habitar es permanecer debajo. Eso es fe. Y usted sabe que no se va a caer el techo. No entrará en esta ciudad. No arrojará saeta en ella. Es decir, las flechas no la va a tirar. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. No lo va a levantar las murallas. No va a levantar nada. Todo lo que él está diciendo en la carta, no lo va a hacer. Por el camino que vino se va a tener que ir y no entrará en esta ciudad. Yo voy a amparar esta ciudad. Es el mensaje que tengo para ti. Hay victoria sobre la crisis. ¿Sabe qué sucedió? Venía y la realidad estaba. Venía a destruir. Había amenaza. Estaban medrosos. Estaban temblando. Estaban tristes. Habían cerrado la fuente de agua. Se iban a morir los ganados. Habría una crisis económica. Pero Jehová, Dios de los ejércitos, dijo: no entrará. Jehová, Dios de los ejércitos, dijo: por el camino que vino se va a devolver. Así te estoy diciendo en esta hora: la crisis que vino por el camino a tu vida se va a ir. Usted que me está escuchando, esa crisis familiar que usted está pasando, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria, hermano. Jehová, Dios de los ejércitos, te va a dar la victoria. Por el camino que vino se va a tener que ir. No importa cuál armado esté. No importa cuántas armas de guerra tenga. No importa cuántos designios haya hecho contra ti. Se va a ir y se va a tener que devolver por el camino, porque Dios te va a dar la victoria. Dios, Jehová de los ejércitos, te va a dar la victoria. Pero debemos habitar, creer, orar, permanecer, confiar en Jehová, Dios de los ejércitos. El Dios de Ezequías es el Dios de la República Dominicana. El Dios de Ezequías es el Dios tuyo. Y te oye. Él te oye. Así que no te deje amedrentar. Así que no te deje. No sufra de esos nervios, de pánico. Tranquilo, tranquila, hermano. Hermana, tranquila. Vamos a tener paz. No te desesperes en medio de la crisis. Hay personas que se han desesperado en medio de la crisis y han adelantado cosas funestas para ellos.
Dios no quiere que tú tengas y que adelante cosas funestas para tu vida. Dios quiere que tú esperes en Dios y que aprenda a confiar y permanecer debajo de, habitar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vinieron a rodear, dice el versículo 36, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana y aquí, que todo era cuerpos de muertos, Dios dio la victoria. Mire, hay personas que han amenazado a hombres de Dios. Hay personas que han amenazado. Por ejemplo, hay casos y cosas que pasan. Y gente que te dicen, dame dinero. Y te amenazan por tu dinero. Muchachos que lo que están en la esquina, porque quieren algo para comer, un pan, supuestamente. Pero Dios te da la victoria. Mira, ellos no tuvieron que pelear. El ángel de Jehová salió y nadie cayó preso. No tuvieron que levantar armas. Simple y llanamente Ezequías levantó su mano, tomó la carta, la llevó al templo. Señor, mira, tú sabes bien cómo es tu pueblo. Esa gente son unos asesinos, son unos abusadores, son malos, son agresivos. Pero aquí estamos delante de tu presencia. Tú eres el Dios que salvó y que salva, que divide el mar. Señor, esta crisis que estamos viviendo del coronavirus, Señor, ten misericordia, danos la victoria. Danos la victoria. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cadáveres. Dice la Biblia, cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Se fue a Nínive, a una ciudad pecadora también. Y se refugia en Nínive por allá. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su Dios, no hubo arrepentimiento. Por eso a los políticos de nuestra nación, no adore dioses falsos, adore a Dios. A nuestros profesionales, adore a Dios. Adore a Jehová, Dios de los ejércitos. Porque ese palo, esa estatua, esa imagen, no te va a responder. Sennacherib, en vez de ir a donde Jehová y decir, Señor, yo quiero aceptarte, yo quiero servirte, no. Se fue a Nínive y entró al templo de Nisroch, su Dios. Y no voy a hablar de Nisroch y qué hacía eso, no. Porque voy a terminar. Sus hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada. Sus mismos hijos lo mataron a espada. ¿Dónde? ¿Pudo librarlo ese Dios? No. ¿Pudo librarlo su valentía? No. ¿Por qué? Porque el enemigo utilizó estrategia simple y llanamente para amedrentar. Una estrategia. Amenázalo en un idioma que él sepa. Yo a ti, si tú adoras a Dios, te voy a hacer una brujería que mira, que no va a poder adorar. ¿Quién dijo eso? Yo te voy a... tú no puedes hacer un culto aquí, porque si hace un culto, tu casa va... ¿Quién te dijo eso? Jehová Dios de los ejércitos tiene el dominio y el control. Lo que Dios no permita, no lo permite nadie, lo que Jehová Dios permita. Mira que estamos orando para que tú seas quebrantado, quebrantada y que no tengas salud. Y la persona que es cristiana, que aceptó a Cristo hace muchos años, comienza, ay, Ciprián, ora por mí porque alguien, mira, fue para Haití a hacer una brujería, fue a Cuba, fue a San Juan, fue a qué sé yo qué. Y yo, hermana, espérese, ¿usted es cristiana? Sí, pero que tú sabes que me echaron un polvito con un limón partido en 4 al frente de ahí, de la casa. ¿Y qué es eso, hermano? Usted no conoce a Jehová, Dios de los ejércitos. Usted no conoce la Escritura. Usted no sabe que contra usted no hay agorero. No hay arma. Y el que se levante contra ti, delante de ti caerá.
El otro día me llama una persona. No voy a decir nombre ni nada, pero me llama. Así mismo temblando. Que alguien está echándole brujería. La primera pregunta yo le hago, ¿usted es cristiana? Y eso es de la primera, de muchas personas que me han llamado. Sí, pero que necesito que usted ore por mí. Le digo, mire, es que aunque yo ore por usted 20 veces, es usted que tiene que orar y conocer que Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por usted y nada ni nadie podrá hacerle frente. Amén. Eso es lo que quería decirle. Estamos viviendo una crisis sanitaria en mucho pueblo, muchas naciones. Les invito a que tenga victoria sobre la crisis, porque Dios le da la victoria. Dos polos opuestos. Sennacherib, sin dar hermanos, o sin dar hermano, como así mismo dice la literatura, y Ezequías, Jehová es nuestro Dios. Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. ¿Qué crisis te ha tocado vivir en medio de esta crisis? O de esta crisis. Sí, porque una crisis sanitaria que es la del COVID-19, pero hay personas que en medio de esta crisis se han hecho ricos y se aprovechan de la nobleza. Hay otros que han tenido, dentro de la crisis del COVID-19, han tenido una crisis psíquica, nerviosa, financiera. Pero quiero decirte que Dios te da la victoria. Otros han tenido crisis, se han enlutado, han perdido familiares. Desde aquí, desde este altar radial, yo te invito a que utilice el protocolo de seguridad. Pero por encima del protocolo de seguridad está Jehová de los ejércitos. Te invito a que te cuides, pero que siempre ore a Dios y que recuerde que Jehová de los ejércitos está contigo, cual poderoso gigante. A nuestros líderes políticos, que sepan bien, los que nos están escuchando, que el único Dios que responde, no es la Virgen de Altagracia, no es San Elías, no es San Edwin, no es San Mateo, no es San Clary, es Jehová Dios de los ejércitos, Dios, patria y libertad.